a ciertas escuelas en el budismo y esta idea crea la realidad. Podríamos decir en términos filosóficos es una idea de subjetivista, o sea, que parte del sujeto. Tradicionalmente en las filosofías, y más en las filosofías occidentales, ha habido un eterno pleito entre lo que se llaman los materialistas y los idealistas. Los materialistas son aquellas filosofías, tanto políticas como económicas como psicológicas, que establecen que la materia determina al sujeto. Las condiciones materiales determinan las condiciones emocionales, psicológicas, culturales de las personas. Ese se llama la visión materialista o la filosofía materialista. Y en cambio la filosofía idealista parte de que es el sujeto el que determina la materia, no la materia el sujeto. Es un eterno debate. Todavía no lo terminamos, obviamente. Es el pleito de lo que se llaman los subjetivistas y los objetivistas. Tiene muchos nombres ese problema. En estos términos, el budismo se ubica en la subjetividad. Sí, el budismo lo que plantea es que nuestra mente es subjetiva, nosotros como sujetos somos los que determinamos la realidad, la construimos. Y aquí hay que tener cierta perspicacia, cierta fineza intelectual para entender qué es lo que quiere decir Siddhartha, o qué quiso decir Siddhartha Gautama cuando decía que la mente determina nuestro mundo o crea nuestro mundo. Y aquí me voy a ir un poquito a lo que se podría llamar la teología del budismo en términos de mente, para poder entender y darle la importancia que tienen que tener nuestras mentes en la construcción de este mundo. En una primera fase, podríamos decir que todo lo que vivimos nosotros, todo lo que experimentamos, todas nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros recuerdos, etc., viene determinado por muchos elementos, pero el principal elemento que determina tu calidad de vida se llama tus acciones del pasado. Y esto ya lo tocamos un poco cuando vimos el karma, ahorita lo vamos a profundizar con más detenimiento. Si tú, desde el punto de vista estrictamente budista, estoy hablando, no lo trates de interpretar con otras ideas y con otros conceptos, con otras religiones o filosofías, porque no te va a funcionar. Ahorita, como acostumbramos a decir, vacía tu mente de todas tus creencias y permite que el Dharma se ubique en tu experiencia y a ver cómo lo sientes. Y cuando hablamos nosotros de que en la mente determina la realidad, lo que estamos diciendo básicamente es que nuestra mente construye esa realidad. Y tú dirías, pues, ¿cómo mi mente construye el cielo, construye las estrellas, construye las casas? No se está refiriendo en estos términos, se está refiriendo a una construcción material. Se está refiriendo a que nosotros, como seres humanos, nombramos las cosas. Y al nombrar las cosas le damos existencia. Aquello que tú no puedes nombrar no puede existir en tu mente. Ojo con esto, Tu existencia se experimenta porque tú eres capaz de nombrar las cosas. Al nombrar las cosas les das un sentido figurativo en tu mente. Al aparecer esa cosa en tu mente, esa cosa toma realidad, toma vivencia, toma existencia. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo, para que lo van a entender perfectamente, espero, perfectamente bien con este ejemplo. Cada uno de nosotros tenemos una persona que nos cae muy mal, ¿no? Y si no la tienes, pues qué bendecido eres de tu vida. Pero la mayoría de nosotros tenemos gente
que no te cae bien. Puede ser simplemente ay, pues esta persona no me gusta ni su cara. Hasta una persona que te hizo mucho daño, que te robó, que te violó, que te golpeó, etc. Una persona que tienes tú mucho resentimiento. A esa persona que le tienes tú mucho resentimiento y que ha ejercido ciertas acciones nada virtuosa a tu experiencia y que te ha hecho sufrir mucho, le etiquetamos, le damos un nombre. El nombre de esa persona casi siempre es mi enemigo o mi enemiga, ¿verdad? Tú ves a esa persona o simplemente piensas en esa persona y ¡pum! Aparece esa etiqueta, ese nombre que se llama mi enemigo. ¿Sí me van siguiendo? Esa persona aparece como mi enemigo. Pero el concepto de enemigo en tu mente aparece como si el enemigo tuviera la enemiguidad en esa persona. No aparece el enemigo en tu mente como construcción mental tuya. Aparece, esa persona es mi enemigo y el concepto de enemigo aparece como si fuera propiamente de la persona, no tuya. Eso se le llama una apariencia. Obviamente es una apariencia engañosa, porque el concepto enemigo lo estás construyendo tú, no la persona. La persona no tiene una etiqueta en la frente que diga soy enemigo. No, tú a esa persona la agarraste, pasaron cosas X, Y, Z, no importa qué es lo que pasó, y tú le etiquetaste el concepto de es mi enemigo. Pero nuestra mente confundida, nuestra mente no iluminada, nuestra mente torpe, nuestra mente estúpida, cree que el enemigo está en la enemiguidad de ese enemigo. Como si tú no tuvieras nada que ver con la construcción de ese enemigo. Es que él fue el que me hizo eso, o es que ella me hizo eso. Por eso esa persona es mi enemigo. Y el concepto de enemigo aparece existiendo por su propio lado con la persona y como si tú no tuvieras nada que ver. ¿Sí se dan cuenta de eso? Tú construiste la identidad de ese enemigo en tu mente. Y después agarraste ese concepto de enemigo y lo fuiste y lo clavaste, lo sellaste en esa persona. Y ahora el enemigo, que es una construcción mental tuya, aparece como si fuera una construcción mental de esa persona. Y eso es lo que llamamos nosotros una visión ignorante de la realidad. No estás entendiendo que el concepto enemigo es tu construcción. No tiene nada que ver con las cualidades de la otra persona. Tú la construiste. Y obviamente si tú etiquetas a esa persona como enemigo, lo vas a tratar como enemigo. Obviamente. Si le vas a desear que le vaya mal, le vas a desear que quiebre, que no tenga dinero, que lo corran del país, que lo metan al bote, pues tantas cosas que tú deseas que le pase a tu enemigo. Tiene sus consecuencias, aunque es una pura construcción mental, en la realidad nuestros conceptos tienen fuertes impactos en las experiencias de la realidad de las personas. Lo mismo haces con las personas que amas. Si tú ves a una persona, ya sea tu compañero, tu hijo, tu madre, un hermano, una amiga, un amigo de toda la vida, tú construyes la mente, es mi amigo, es mi amiga. Y aparece esa amiguidad, por llamarle de una manera, como si existiera dentro de la persona que tú estás queriendo o estás amando. Como si no fuera una construcción tuya mental. Y tú dices, esa persona es una muy buena persona porque es mi amiga. Es muy buena persona porque es mi amiga, porque así yo lo he clasificado. Y le pones un montón de cualidades positivas. Que nomás tú ves. Porque esa misma, la mismita persona, para otra persona puede ser su peor enemigo. Que una persona sea
la inimiguidad y tenga por sí misma la amistad, por hablarnos de esa manera. O es amiga o es enemiga para todos. Si el concepto de amigo y el concepto de enemigo la tuviera esa persona tendría que ser enemiga, amiga o amigo para todo mundo. Pero no parecen así las cosas, ¿verdad? Es amada por otras personas. Y las personas que tú amas es odiada por otras personas. No hay una coherencia ahí. Ahí hay un fallo en nuestras percepciones de cómo manejamos la realidad. Por eso el Buda, Siddhartha Gautama, decía que nosotros construimos el mundo. Tú construyes tu mundo. Un mundo que lo clasificamos casi siempre en 3 grandes bloques. Y dígame si no, es puro sentido común. Primero tenemos el bloque de las personas que nos son importantes. Ahí están las personas que queremos que les vaya bien, que estén bien, que toda su vida que tengan salud, que nunca se enfermen, que no envejezcan, mucho menos que se mueran. Ahí tienes tu primer bloque, tu primera sección, podríamos decir. Mi sección de mis queridos o mis queridas. Y después tenemos un segundo bloque, que es el bloque de los que yo no quiero. El bloque de mis adversarios, de mis enemigos, de las personas que no me caen bien. Puede ser cualquier bloque. Parientes que te peleaste, amigos que te traicionaron, compañeros en el trabajo que se han portado bastante groseros contigo. Y pones allí a las personas que no son de mi agrado. Piénsale, ¿cuántas personas tienes tú en el bloque que amas, que quieres? Estoy hablando de la querencia profunda, no estoy hablando, ay, si me cae bien o no. De personas que amas, en verdad. Que morirías por esas personas. ¿Cuántas tienes ahí? ¿Cuántas personas tienes en el bloque que odias, que no quieres? Si te ha ido mal en la vida, te estoy hablando del odio jarocho, no estoy hablando, ay, me cae mal, no, de que odias, que no soportas que existan esas personas ahí. ¿Cuántas son? Si te ha ido mal en la vida, unos 5 o 6, ya estás fregadísimo si tienes 6 personas de esa naturaleza. Pero casi siempre tenemos una o dos. Los exmaridos y exmaridas para empezar. Los amistades de infancia que te traicionaron. Que se portaron bien mala onda contigo. Y pum, la pones ahí. Esta pero que tanto quise, que nos conocemos desde el kinder. Mira lo que me hizo. De ahí la pones. Pum, mi enemiga, mi enemigo. ¿Y cuántas otras personas en el tercer bloque, que es el bloque que nosotros llamamos el bloque de tu importamadrismo? ¿Sí? De las personas que no te importan. Porque ni te genera ningún sentimiento de amor, ni de cariño, ni te genera ningún sentimiento de repulsión, ningún sentimiento de expulsión. Son, podríamos decir, el mundo de tus relaciones neutras. ¿Cuántas son? ¿Cuántas personas tú no conectas diarios que son experiencias meramente neutras? Que no te importan, porque no tienes ningún sentimiento de esta naturaleza con esas personas. Hace algún tiempo leí un estudio sobre unos sociólogos que habían investigado cuántos tipos de relaciones tenemos nosotros en el día, en términos generales, con cuánta gente tú te conectas teniendo una vida normal, ¿no? Que sales a trabajar, sales a hacer compras, vas al cine, una o dos veces a la semana sales a comer, te vas a echar tus taquitos, tu barbacoa, y andas ahí en la calle, pues andas para allá, andas por la revolución, regresas,
Vas a ver a tu amiga, a tu amigo, regresas a tu casa, te duermes, te despiertas, tomas tu café, te vas a trabajar, te vuelves a... Toda nuestra vida normal. Y estimaron ellos que nosotros en una experiencia normal tenemos alrededor de 400 contactos diarios con diferentes personas. O sea, cuando tú conectas en tu vida normal, estoy hablando, no es que te la pases cerrada en tu casa, no, en tu vida normal, estás trabajando, tienes visitas, tú visitas, vas, vienes, vas al Oxxo, regresas, todo eso. Tú conectas con 400 personas más o menos, diarios. Sácale a la semana, sácale al mes, sácale al año, sácale a 10 años. Todos los contactos que tenemos. ¿Y a quiénes sí ves? ¿A quiénes sí le das importancia? Pues le das importancia nomás al grupito de tus amores aquí chiquitito y le das mucha importancia, y a veces hasta le das más importancia a tus personas que odias, que no quieres. Y esta manera de fraccionar la vida es construcción de nuestra mente. En una primera instancia, estas personas que tú amas, estas personas que tú odias y estas personas que no te importan, aparecen como si fueran ya definitivos y permanentes así. Siempre va a ser mi amiga. ¿Cuántas veces no has dicho eso? Siempre va a ser mi pareja. ¿Cuántas veces no dijiste eso? Hasta te casaste, creyendo que eso iba a ser. ¿Cuántas veces crees que esa persona que ahorita odias la vas a odiar toda la vida? Y de pronto te das cuenta que las personas que amas ¡pum!, pueden brincar a las personas que odias así. ¿Y cuántas veces no pasa que con las personas que odias ¡pum!, pueden pasar a las personas que amas? Hasta te casaste con esa persona. Que te queda tan mal y todo y te terminaste ahí hasta por la iglesia. Toda esta configuración de nuestras relaciones que hacemos a través de cómo nuestra mente construye esa realidad, la creemos permanente, fijas y definitiva. Cuando en realidad están cambie todas las posiciones. Igual que tú con las demás personas. Tú a todas las personas no les caes bien, ¿eh? Ni te la creas. Personas que no les caes bien. Hay personas que te quieren y que les caes súper bien. Y hay personas que no les importa. Que cuando te mueran ni te van a recordar. Construimos la realidad con nuestra mente a través de etiquetar. Y al etiquetar, construimos la manera en que funcionamos en la vida. Tú funcionas de una manera muy diferente con las personas que amas y funcionas de otra manera con las personas que odias. Y funcionas de otra manera completamente diferente a las personas que te son indiferentes. No hay un yo, no hay una sola persona que sea la misma aquí, acá o allá. Tú vas cambiando de identidad, vas cambiando, hasta te cambia la cara. ¿Qué rostro pones tú cuando estás con la persona amada? ¿Y qué rostro pones tú cuando estás con la persona odiada? Es un rostro completamente diferente. Acá se te iluminan los ojos y acá parece que los ojos están saliendo fuego. No eres la misma persona, no hay una persona en ti. No hay un yo fijo permanente que actúe de la misma manera en todas esas secciones. Vamos creando yoes, vamos creando figuras, vamos creando identidades dependiendo de las condiciones que estamos viviendo. ¿Y dónde estás ubicado? Tú puedes ser madre, pero también puedes ser hija. Y puedes ser una trabajadora. Y puede ser también una enfermera que cuida a enfermos. Tú tienes tantos yo como tantos roles has tenido, o tienes, para hablar del presente, o tienes en este mundo. Si eres una persona social, muy extrovertida,
seguramente tienes un montón de papeles, un montón de roles. Si eres una persona más introvertida, más tranquila, más serena, pues tendrás 2, 3 roles y hasta ahí llegas. La mente construye tu realidad. La manera en que etiquetas tú a las personas y etiquetas tú tus experiencias responden al proceso emotivo que tú te relacionas con eso. Una misma experiencia tiene diferentes interpretaciones para las personas, dependiendo de cómo tu mente ha construido esa experiencia. Cuando se muere una persona, las personas que aman a esa persona les duele mucho. Pero para millones y millones y millones de personas que ni siquiera conocen que existe esa persona, cuando se muere, les importa un bledo. Porque para esas personas no existe, no estás etiquetada. Lo que no etiquetas no existe en tu mente. Así de sencillo. Y entonces cuando el Siddhartha Gautama nos dice, no, tu mente construye la realidad, tú lo que te está diciendo es que en el modo en que tú vas nombrando y etiquetando esa realidad va apareciendo en tu mente. Luego ponemos un ejemplo sencillito para entenderlo. Acá está más bonito. Esta es una flor, ¿están de acuerdo? Nosotros leemos a ese objeto le hemos imputado el nombre de flor. Esa es la etiqueta. Pero miren, no confundan la etiqueta con eso. Ojo con eso. No confundan la palabra etiqueta, flower, no la confundan con la flor esa. La etiqueta es un nombre que nosotros le damos a eso para podernos comunicar. Y yo le digo, maestra Ceci, por favor, ¿puede darle la vuelta un poquito a la flor para que se vea más bonito? Y la maestra Ceci me dice, sí, claro. ¿Y va a agarrar la flor? No, no va a agarrar la vela. La vela no se llama flor. No va a agarrar el cuenco, no se llama flor. El Buda no se llama flor. Va a agarrar la flor porque nosotros hemos etiquetado y nos hemos puesto de acuerdo en nuestra sociedad y desde niños nos enseñaron que a eso le llamamos flor. No le llamamos cuenco, no le llamamos vela, no le llamamos Buda, no le llamamos botella de agua. Pero si nosotros aquí, para que vean lo relativo que es la etiqueta, si nosotros aquí nos ponemos de acuerdo y a eso le vamos a llamar tití, a esto le vamos a llamar tití. Y yo le digo, a ver, vamos a meditar en tití. Entonces todo, tití. El nombre de tití, ¿se dan cuenta? Le da existencia a eso. El concepto de flor, como el concepto de tití, es un invento de tu mente. Al nombrar la flor, al nombrar tití, le estamos dando una funcionalidad a ese objeto. Pero nuestra mente de ignorancia, nuestra mente estúpida, cree que la flor es la flor, que hay una floridad en la flor. Y yo te digo, no es una flor, es tití. No, ¿cómo que? Por eso, el 99% de tus pleitos que tienes con tus prójimos, ya sean cercanos, lejanos o indiferentes, el 99% viene de esta confusión, de creer que lo que etiquetas es lo que existe. No es así. Las etiquetas son construcciones mentales que nosotros utilizamos para poder definir nuestras realidades. Porque de otra manera, pues no podríamos decir, si yo quisiera que esa flor se le moviera un poquito hacia el altar, pues ¿cómo le digo a la maestra que pues, a eso pues no, tenemos que ponerle un nombre. Tu nombre, si te llamas María, si te llamas José, si te llamas Adriana, tu nombre
Es una etiqueta. No eres tú. Es una etiqueta que te pusieron tus papás cuando te bautizaron o cuando te llevaron al registro. ¿Quién eras tú cuando naciste y no tenías nombre? ¿Quién eras? Pues nadie. Nadie. Y de pronto a los 2, 3 meses ya te pusieron un nombre. Y ese nombre tú lo comenzaste a escuchar y lo escuchabas y comenzabas a responder a ese nombre hasta que llegaste a creer que tú eras ese nombre. El nombre se confunde con la base del objeto. La mente construye la realidad. Y no es que esté bien o esté mal esta construcción mental de la realidad. Es que tenemos que darnos cuenta que nuestra mente crea esa realidad y la hace funcional. Pero nosotros creemos que la etiqueta es la realidad. Que en mi enemigo hay una enemiguidad. Que en mi amistad hay una amimicidad. Y es cuando construimos el mundo de las esencias. Un mundo completamente ficticio, que no es real. Pero nosotros lo tratamos como si fuera realidad. Hay un ejemplo que a veces hace rato que no ponía, pero es un ejemplo muy, podríamos decir, muy claro en esto. Todos ustedes conocen los alebrijes, ¿no? Los alebrijes oaxaqueños, todos lo conocen. Y si no los conoces, pues vete al Google alebrijes, a ver qué te sale. Y sabemos que un alebrije es una cosa es un arte, podríamos decir, que se construye a través de varias partes de diferentes animales. Hay alebrijes que tienen la cola de caballo, tienen el cuerpo de un pato, tienen el pico de un perico, tienen las alas de un águila, tienen las garras de un león, ¿no? Y el alebrije, pum, tú lo ves y dices, órale, ¿no? Qué padre está esto. Ahora, ahí está el alebrije, estamos hagamos de cuenta, para la otra vez que tenemos un alebrije real. Hagan de cuenta que esto es el alebrije, ¿no? Y yo se los pongo ahí y yo les voy a hacer la pregunta. ¿Ese alebrije existe o no existe? ¿Qué tendrías que responder? No me correspondan obviamente como es, pero ¿qué tendrías tú que decir si yo te pregunto, ¿ese alebrije existe o no existe? Tú tendrías que hacer algo así como... Así. Tendrías que ver eso y decir, pues, que exista, pues no. Porque no hay ningún animal que sea así. Pero que exista, pues sí, porque lo estoy viendo, es más lo puedo tocar, es más lo puedes hasta oler, porque pues son hechos de madera casi todos. Y de pinturas, de olores muy fuertes, de semillas y de flores. El alebrije, tú cuando estás viendo las cosas, cuando estás viendo casas, estás viendo a tu vecino, te estás viendo a ti mismo, estás viendo a un alebrije. No estamos viendo las cosas tal y como son. Estamos viendo tal y como las etiquetas tú. Si yo veo una casa y tú me dices, mira Calama, esa casa tan fea, y yo la veo, le digo, no hombre, es una casa bien bonita. Cada uno de nosotros estamos etiquetando esa casa y esa casa aparece en tu mente como la etiquetaste. Si etiquetas tú esa casa como una casa fea, va a aparecer como una casa fea. Si etiquetas esa casa como una casa bonita, va a aparecer en tu mente como una casa bonita. Y tú crees que la casa por sí misma es bonita o que la casa por sí misma es fea. La casa no tiene ninguna cualidad de ser fea ni bonita. Esa cualidad la está poniendo tu mente y esa casa está adquiriendo realidad en tu mente cuando la etiquetas.
Si no le etiquetas a la casa, no aparece en tu mente. ¿Cuántas casas no ves diarias? Y como no las etiquetas, no existen esas casas para ti. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que tenemos un caminito que te vas a la escuela o vas al trabajo, o vas con tu familia o vas con tus papás y recorres el camino años y años y de pronto volteas y ves una casa? Jamás he visto esa casa, llevo 20 años pasando por aquí, no la he visto. ¡Pum! Aparece la casa de pronto. Cuando la etiquetas, la ves, oye, no está nada mal esa casa, a ver si la compro, que no sé qué. ¡Pum! Aparece la casa. Y has pasado por esa casa miles y miles de veces. Y solamente aparece cuando la etiquetas. Si no la etiquetas, no aparece. ¿Sí van siguiéndome? Más o menos. Esto se llama construcción de la realidad a través de nuestra mente. Y es una construcción, obviamente, llena de engaños, llena de ilusiones y llena de alucinaciones. Alucinamos. Minuto a minuto estamos alucinando. Porque creemos que las etiquetas son la realidad. Con la etiqueta solamente es un nombre que le das tú a las cosas para que esas cosas tengan sentido en ti. Porque si no le das esa etiqueta, no tiene sentido para ti. Vean un atardecer. Al rato vamos a ver el atardecer. Si a ti no te gusta el sol, o eres alérgica al sol, vas a ver el atardecer como un enemigo. Ese atardecer me hace daño, porque la luz a mí, soy alérgica a la luz del sol, y me empieza a ponerse mi piel roja y tengo que comenzar a rascar y me duele. No te quiero, sol, quítate el sol. Y en cambio a mí, yo puedo ver el atardecer y digo, qué belleza de atardecer, qué belleza, qué hermoso. Y tú, y yo, estamos creando realidades completamente diferentes según la manera en que tú nombres esa experiencia, que puede ser completamente diferente por una persona como diferente para ti. Y eso te puede dar una buena solvencia en cómo puedes tú comenzar a trabajar tus amistades, tus enemigos y tus desconocidos. Porque además hacemos otra trampa. Ya no toqué el tema que quería tomar. Es que quería tocar otro tema, pero ya. Y además hacemos otra trampa que todavía complica mucho más esta manera tan alucinada de ver la realidad de una manera tan equivocada. Aquello que tú consideras en tu sección de mis amistades, de mis amores, de mis cariños, de aquello que sí me importa, que sí quiero, que sí disfruto, que me da sentido de mi vida, me da fortaleza, me da motivación, esas cosas, tú le inyectas un montón de cualidades positivas que nomás tú ves. ¿Crees tú que esas cualidades positivas están en esa persona, o están en esa situación, o están en esas cosas, o están en esa casa, están en ese par de zapatos, en ese vestido? Qué hermoso, qué bonito, qué bárbaro, qué exclusivo, qué belleza. Tú le estás poniendo todo ese montón de etiquetas y comienzas a exagerar las cualidades positivas de las cosas que quieres y amas. ¿Verdad? Yo me acuerdo hace muchos años, no tantos, 20 años, no es nada, 20 años, como dice la canción. Me tocó una época en que tenía que ir por mis hijos a la escuela. Y como siempre, pues en las escuelas, los que han sido madres o padres, y han ido por sus hijos a la escuela, pues se hacen las bolitas de las mamás y los papás.
Y me acuerdo que cuando hacíamos las bolitas, esperando a nuestros hijos que salieran de la escuela, estaban las mamás así, nos poníamos en mesa para saludar, ¿no? ¿Y cómo estás? Muy bien, ¿no? Y comenzaban las mamás. Los papás no tanto, pero las mamás sí. Ay, mi hijo, es el más inteligente del salón. Resuelve los problemas matemáticos así, mira, ¿eh? Y yo no le enseño, y la otra, mi hijo es el más guapo. No, hombre, todas las niñas las trae locas, mi hijo, no, mi hijo. Y después salía el disque guapo, ¿no? Con todo choco, ¿no? Y el disque que era muy bueno para matemáticas, reprobado en ese año en matemática. Y te das cuenta cómo esta sensación de amor, y yo no estoy diciendo que, o sea, no estoy criticando el amor, ¿eh? Estoy criticando la exageración, que es muy diferente. Que estas relaciones de cariño y de amor que tenemos con las personas tienden mucho a exagerar las cualidades positivas y a crear una entidad que no existe más que en tu mente. Ay, mi hijo es el más inteligente de todo el salón. O sea, es que ahí sí que el amor de apego lo vuelve uno baboso. Y me acuerdo de bien, y después los días yo los chamacos, ¿qué es esto? Y ay, mijito, ¿cómo estás? Y dice que el moquito, y lo limpiaba. Exagerando. Una de las fuerzas que más producen la falta de paz en tu mente se llama apego. En sánscrito el apego se llama upadana. Y el upadana, el apego no es que algo te importe. Ojo con eso, porque se confunde muchísimo el apego con el amor. El apego es aquella relación que tú estableces en términos de una etiquetación positiva, y en base a esa etiqueta positiva le exageras las cualidades positivas. Ese es el apego. El apego exagera, sobredimensiona las cualidades positivas de la persona o del objeto. Que nomás tú ves. Y construyes un niño, construyes una pareja, construyes una familia que no existe más que en tu mente. Ay, mi familia nos llevamos rete bien, que nos queremos muchísimo. Y se muere el papá y te quita toda la herencia a ti. Y tú creyendo que era mi familia más hermosa, más equilibrada, nos llevamos todo rete bien. Estás etiquetando. Estás construyendo una ficción. Por eso les decía que mi maestro Lama Zopa Rinpoche decía que nuestra mente está completamente alucinada. Es como si comieras, que desayunaras diario peyote. Y anduvieras todo peyoteado ahí, todo el día viendo cosas que no existen y que tú más te imaginas que existen en tu mente. Ay, mi amigo, ay, mi enemigo, ay, el desconocido, ay, qué bonito, ay, qué feo. Sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, esto está agradable, esto está desagradable. Y ahí andas alucinando, creyendo que la casa por sí misma es bella y que la casa por sí misma es bonita. Cuando es una construcción de tu mente la belleza. La fealdad y la belleza es una construcción de tu mente. ¿Cuántas veces tú no has visto parejas que para ti son, ay, qué parejas tan feas las dos? Y los dos enamoradísimos, así, con los ojos de huevito. O sea, la otra persona cree que la otra persona es la más hermosa que... Claro, eso duran más o menos 9 meses. El enamoramiento dura menos que un embarazo. Así que no se embaracen si están enamorados. Embaracen cuando no estén enamorados, si no se van a quedar una frustración enorme. ¿Sí me están siguiendo? ¿Y ahora qué haces con las cosas que no te gustan? Que no quieres. Las cosas que te producen ira, coraje, frustración,
que te producen odio. Haces exactamente lo mismo. Seguimos en la alucinación. Agarras las cualidades negativas de esa persona o de esa cosa y las sobredimensionas, las sobreexageras. Es la persona más odiosa, más chismosa, más insoportable que he conocido. Es esa persona. Y ¡pum! Le exageras. Oh, qué casa tan fea, tan horrible. Mira que las ventanas están de mal gusto. Qué pintura tan asquerosa. Y ¡pum! Le exageras. La exageración es con base a la etiquetación y con base al juicio de qué me es agradable y qué me es desagradable. Y cuando nosotros etiquetamos de esa manera la realidad y además le sobredimensionamos a la realidad amorosa las cualidades positivas y le exageramos las cualidades negativas a las realidades no deseadas, estamos construyendo un mundo completamente alucinado que no existe más que en tu mente. Y a eso se refiere Siddhartha Gautama cuando dice, mi mente construye la realidad. ¿Ya entendieron un poquito? Un poquito que tiene esto nuestro ataque, ¿verdad? Ay, caray. No estamos viendo bien las cosas. Por eso la energía del apego y la energía de la aversión constituyen las dos energías que sabotean nuestra claridad mental. Y no solamente sabotean nuestra claridad mental, sabotean nuestra paz interna. Porque esas dos energías son las que tienen tu mente enloquecida. Aparece algo que te agrada, aparece algo bello para ti, aparece algo interesante, aparece el amor, aparece el interés, y allá agarrándolo, que lo quiere agarrar, porque es lo máximo, porque esto sí es verdadero, porque esto sí vale la pena, y ¡pum! Le pones un montón de energía. Y tu mente enloquecidamente atrás de eso. Y aparece una persona o aparece un objeto que no te es agradable, que tú no quieres, y comienzas a rechazarla así, rechazar y rechazar y meterle un montón de etiquetas negativas y exagerar todas sus cualidades negativas para quitármelo. Yo no lo quiero, no quiero contactar con, no quiero tener una conexión con esa persona, me cae muy mal, es una persona nefasta y pum, 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 le metes un montón de cualidades negativas, les exageras y comienzas a comportarte como un rechazo. Acá quieres agarrar, acá quieres rechazar y tu pobre mente anda enloquecida. Agarro, quito, pongo. No, esto sí, esto no, sí, y ahí te la pasas. Eso sí estoy de acuerdo, a esto no estoy de acuerdo. Esto está bonito, esto está feo. Esto sí me sirve, esto no me sirve. Está toda tu mente. Pues nunca está en paz tu mente. ¿Cómo va a estar en paz si esas energías sacuden? Son los tsunamis de tu vida. Se llaman apegos y aversiones. Son lo que no nos deja estar en paz. Y les puedes poner otros nombres, ¿eh? Al apego le puedes llamar codicia y avaricia. Y a la aversión le puedes llamar ira y odio. ¿Qué es lo que mueve este mundo samsárico? Pues la avaricia y la codicia y el odio y la ira. Son las dos grandes fuerzas destructivas de nuestro mundo. Y quizá este mundo hasta va a desaparecer gracias a esas energías. Cuando venga una guerra atómica, cuando venga una guerra civiles, cuando nos empecemos a matar ahora sí, en serio, todos contra todos, por codicia y por avaricia y por ira y por odio. Y la base de todo esta codicia y avaricia y la base de toda la ira y el odio es la ignorancia. Y la ignorancia en esos términos quiere decir la confusión, la alucinación que tenemos. Porque confundimos las etiquetas con la realidad. Cosa que no les pasa a los animales. Más si tú convives con perros o gatos. Y bueno, y cucarachas y mosquitos y todo lo demás. Pero los animales no tienen este problema. ¿Ustedes han visto morir perros y
perritos, que es muy doloroso no ver morir a un perro de uno. ¿Han visto morir un perro? ¿Cómo muere un perro? No, dale, no, piénsalo. Perro está muriendo y está, no está, ¿qué va a pasar? Pero se va a una esquinita. Porque no tiene la confusión de las etiquetas con la realidad. Los animales están viviendo la pura realidad. No, a menos, bueno, pueden tener algún defecto cerebral y sí crear alucinaciones. Pero la mayoría de ellos viven la pura realidad. Y mueren en la realidad. Nosotros no. Decía que nosotros estamos dormidos. De cómo hay la metáfora de que nosotros, aunque creemos que estamos despiertos, estamos soñando, despiertos ahora. La única diferencia es que acá cierras los ojos y acá los abres. Es la única diferencia. Pero sigues alucinando igual. Creyendo que el enemigo es el enemigo permanente, fijo, que mi amigo, mi hijo permanente, que nunca, siempre va a ser mi amigo, y que mi casa, que llegas tú cuando llegas a tu casa, ya este domingo ya no te va a suceder eso, pero casi siempre cuando llegamos a nuestra casa, creemos que nuestras casas están allí. Es más, a veces hasta decimos, ahí siempre he vivido. Así sí, ahí siempre. Bueno, pero eso es el lenguaje de la alucinación. Y creemos que nuestras casas siempre van a estar ahí. Y creemos que nuestras familias siempre van a estar ahí. Y que creemos que nuestras parejas siempre van a estar ahí. Y que este trabajo siempre va a estar ahí. Y que este cuerpo siempre lo voy a traer yo, que es mi cuerpo. Siempre va a estar aquí, mi cuerpo. Y nos manejamos como si las cosas fueran permanentes. Alucinando de nuevo y dándole cualidades a esas cosas que no tienen más que en tu mente. Y por eso seguimos alucinando. Y mientras sigamos nosotros con una mente alucinada, con una mente confundida, vamos a seguir generando condiciones de sufrimiento. Porque el sufrimiento es producto de nuestra ignorancia. Y eso nos diferencia de todas las demás religiones. Para nosotros el sufrimiento humano es un producto de nuestra enorme ignorancia de no entender las cosas tal y como son. No viene de una situación del sufrimiento, odias. Puedes amar y puedes odiar, de esta manera lo vas a hacer. Es un sentimiento completamente humano. El problema no es ni el odio ni el amor. El problema es cuando exageras las cualidades positivas y el problema es cuando entra la aversión a las cualidades que no te gustan y le exageras las cualidades negativas. Ese sí es el problema. No que ames o que odies. Está bien odiar. Tiene una función el odio. Tiene una función de protegerte. Tú odias a las personas que te hacen daño. Pero estamos a veces tan locos que las personas que nos hacen daño hasta las amas. Todo el mundo al revés. Entonces necesitamos ver las cosas como son. Y no es la idea de que te vuelvas un frío y que no te apasionen las cosas que amas o no te apasionen las cosas que no quieres. No, hay cosas que no queremos y tenemos que luchar y tenemos que tener pasión para que esas cosas dejen de existir. No nos gusta la violencia, no nos gusta el abuso. No podemos permitir que gente siga violando a niñas y a niños. El odio tiene una función. Podemos decir, el buen odio. Tiene la función de protegerte. De hecho, en el budismo tibetano tenemos budas que les llamamos los budas iracundos. No sé si han visto los budas iracundos. Son budas que están muy enojados. Se enojan con nosotros porque somos muy torpes. Y a veces los budas se enojan y dicen, no hagas eso, no digas eso, no creas eso no es. Y el Buda se enoja con nosotros y le da furia. Nada más que le dura 2-3 segundos nomás. No le dura más al Buda el coraje. Todas tus emociones son emociones que tienen una función. Los celos, la envidia,
La envidia es un motor para que tú cambies tu zona de confort. Si tú no sintieras envidia, no pudieras tener una perspectiva de superar tus situaciones. Los celos funcionan porque queremos proteger a las cosas o las personas que amamos. Ay de ti si no tienes celos de tu pareja, si llega otra persona y le comienza a coquetear y celojitos y todo, si no te encelas, pues encélate. Pues para eso son los celos, para proteger lo que amas si quieres. Pero no caigas en la aversión y el odio y la ira. Puedes tener celos sin crear odio y ira. No necesitas. La codicia y el odio no son necesarios en nuestra vida. Y esa es tu mente. Y esa capacidad que tiene nuestra mente de construir el mundo se origina en tu mente de naturaleza de tu Buda. Es esa mente natural, es esta mente innata, es esta mente de luz clara, es esta mente de naturaleza de Buda la que nos permite crear, la que nos permite etiquetar, y esa mente también es responsable de todas nuestras alucinaciones y de todos nuestros engaños. Por eso necesitamos empezar acá a limpiar, a limpiar, a limpiar. ¿Verdad? Nos queda mucho trabajo que hacer para limpiar todas nuestras experiencias de apegos y aversiones, que son los responsables de todos tus sufrimientos y de todas tus confusiones. Responsables de la avaricia y de la codicia, y responsables de tus odios y tu ira. El no saber ver las cosas tal y como son. Es decir, el no utilizar el potencial más poderoso que tenemos los seres humanos, que se llama sabiduría. En sánscrito, ya para terminar, en sánscrito, sabiduría se dice prajna, con J y ñ, prajna. Y prajna es un concepto sánscrito que quiere decir algo así como ver sin intermediarios, ver sin mediaciones. ¿Cómo vemos nosotros las cosas ahorita? Hagan de cuenta que tuviésemos unos lentes y en el lente derecho se llaman upadana o apegos, y en el lente izquierdo la dana, o lo que se podría llamar todo el odio y la ira. Y entonces cuando andamos allá afuera, y bueno, cuando andamos acá adentro también, vemos las cosas a través de nuestros apegos y aversiones. Y al ver las cosas a través de estos lentes de apegos y aversiones, lo distorsionas todo. Y al distorsionar toda la realidad, tus acciones de mente y palabra y cuerpo están sustentadas en una falacia, en un engaño, en una alucinación. Y cuando tú actúas en mente, palabra y cuerpo sobre o encima de una falacia y de una alucinación o un engaño, una confusión, tus actuaciones tienden a producir un montón de sufrimiento en los demás. Pero no porque seas malas personas, sino porque no estamos viendo las cosas tal y como son. Por eso es tan importante en la práctica del Buda Dharma trabajar la conciencia para ver las cosas tal y como son, y no exagerar las cualidades positivas a las cosas que nos agradan, y no exagerar las cualidades negativas a las cosas que no nos agradan. Y empezamos a estructurar una percepción de las cosas más ecuánime, más objetiva, más clara, más precisa y más realista. El Buda, cuando se iluminó a los 35 años, bajo el árbol Bodhi, ahí en Bodh Gaya, y buscó a alguien que le testificara su iluminación, el Buda no miró el cielo. El Buda dijo, puso este mudra de los 3 dedos y los puso en la tierra, dijo,
La tierra es mi testigo de mi iluminación. No dijo el cielo, no, la tierra. El budismo es una estructura, una filosofía, una psicología y una religión que nos invita a ser más realistas. Conectar con las cosas de una manera más directa posible. Y esa posibilidad de conectar con las cosas directamente la tenemos porque nuestra mente de naturaleza búdica, nuestra mente de luz clara, tiene esa capacidad. Por eso sí podemos ver las cosas tal y como son. Si no tuviéramos esa capacidad, no pudiéramos conectar con la realidad. La podemos conectar porque sí tenemos esa capacidad. Está en nuestra naturaleza. Así como la naturaleza del fuego es quemar, así como la naturaleza del agua es mojar, así como la naturaleza del viento es mover, tu naturaleza innata es entender las cosas tal y como son. No más que nuestros apegos y aversiones distorsionan todo. Nos echan a perder esa capacidad. Y nosotros, lo más importante, ya con esto, ya son las 6. Y nosotros, y aquí viene ya, con esto cierro para perfilar las pláticas no, pues esta es la plática de la tarde, para la plática de mañana. Nosotros cuando conectamos con la realidad, pasa una cosa que es mismo Siddhartha Gautama se dio cuenta. Tu capacidad compasiva y amorosa se libera. Entiendes la realidad de manera natural y empiezas a crear y cultivar una enorme compasión hacia todos los seres sintientes que están viviendo en la pura ignorancia y que están en el desarrollo de un enorme sufrimiento por esa ignorancia. Cuando te das cuenta de las cosas, tu corazón se ablanda, se abre. Automáticamente. Pero cuando estamos con los apegos y estamos con las aversiones, tu corazón se achica, se empobrece. Yo le llamo el corazón del proletariado. Se hace mísero. Todos tus apegos y toda esta aversión te hacen un corazón mísero, pobre. Vemos la realidad tal y como es, con sus impermanencias, con su insustancialidad, con todo su sufrimiento, nuestro corazón se abre a esa realidad. Esto es lo que explica por qué la sabiduría en el budismo siempre va acompañada de la compasión y por qué la compasión en el budismo siempre va acompañada de la sabiduría. Tienen que ir los dos juntos, paralelos. No abrimos nuestro corazón sin sabiduría. Si abres tu corazón sin sabiduría, te va a ir de la fregada. Es más, ya te fue. Pero tampoco nos quedamos en el puro intelecto y en la pura sabiduría. Tenemos que trabajar el corazón. Y esa es nuestra dialéctica. Mente, corazón, corazón, mente. Tenemos que trabajar los dos mundos para comenzar a conectarnos realmente con las personas, tal y como son. Y yo no te estoy diciendo que te reconcilies con tus enemigos, sino simplemente ver que esa persona que tú le has imputado la categoría de enemigo no existe más que en tu mente. Y empezamos a ajustar un poco nuestras percepciones de cómo nos relacionamos con los demás. Todas las personas que te han hecho daño en esta vida a ti, te han hecho daño porque estaban sufriendo. Y quizá mucho más que tú. Y todas las personas que tú les has hecho daño, les has hecho daño porque tú estabas sufriendo. El sufrimiento es una experiencia que se reproduce a sí mismo. La manera de que cortamos ese sufrimiento
es precisamente entendiendo las cosas tal y como son, a través de nuestra propia cualidad, de nuestra mente de naturaleza de Buda. Ahí reside ya la respuesta. Que además todas las religiones lo han propuesto, si no estamos proponiendo nada nuevo. Pantalla.